Entonces, estos pobladores nativos de las islas, estos aborígenes de las Islas Canarias, que usualmente se les dice guanches en términos general, pero tengo entendido que guanches eran los de Tenerife. ¿Es correcto Sí, mencionarlos a todos como guanches? vamos a ver. Bien, por comodidad, digamos que la historiografía ha usado el término guanche para la generalidad, digamos, de habitantes de Canarias, ¿no? Y es correcto hacerlo. Sin embargo, es cierto también que tenemos que hablar con más corrección y hacer diferencia y hablar de los aborígenes de de cada una de las islas, ¿no? Para Gran Canaria, por ejemplo, son los canarios. Para Lanzarote y Fuerteventura son los majos. Para La Gomera son los gomeros. En el Hierro son los bimbaches y los palmeros o los de La Palma son benaoritas. Por tanto, sí es cierto que hoy en día el uso tiende a diferenciar, más que hablar de guanches en general. También he leído mucho últimamente el término aborigen para no señalar guanche o para no señalar canario o demás, ¿no? También no sé si es que se está imponiendo o es como muchísimas de estas cosas, un motivo político o un motivo, no sé, cultural quizás, ¿no? Pero bueno, esta gente, los guanches, tanto genética como culturalmente, son pueblos que están asociados a los bereberes del norte de África. Nosotros hoy en día, y en esto tú sí que eres el experto, gracias al ADN, podemos ver, afinar, digamos, con la procedencia y ver que hubo que vinieron de Marruecos, de Argelia, de Túnez, ¿no? Y es muy interesante porque cuando esas personas llegan a Canarias, ya en ese momento están mezcladas con otros pueblos africanos, con otros pueblos mediterráneos, ¿no? Fíjate que, vamos, yo no quiero nunca olvidar que normalmente eh, llegan a Canarias entre el siglo I y el siglo IV de nuestra era. En ese momento, el norte de África es un conjunto de pueblos, ¿no? Que viven bajo el gobierno de Roma, bajo el gobierno del Imperio Romano, ¿no? Y se producen continuas sublevaciones entre estos pueblos, ¿no? O sea, esa provincia romana tampoco es uniforme, porque nosotros hablamos, por ejemplo, del África proconsular, y el África proconsular es la actual Túnez. O cuando hablamos de Numidia, es pues el noroeste más o menos de Argelia, que tampoco es una parte exacta. Y cuando nosotros nos referimos a la Mauritania tingitana, estamos en el noroeste de Marruecos, una zona, digamos, que se crea en el 40 y pico o así después de Cristo, ¿no? Y el resto es la parte más oriental, la parte de la actual Libia o así, ¿no? Eso quiere decir, si te das cuenta, que el Imperio Romano tiene frontera con el Océano Atlántico en Portugal y España, pero también en África. Es decir, si esos bereberes llegaron aquí forzados o llegaron por voluntad propia, es algo muy interesante, porque no creo que vinieran en pateras como vienen en la actualidad. Es decir, hoy en día se discute porque los propios textos historiográficos cuentan que las tribus bereberes se sublevaron contra Roma. Y esto ya lo cuenta Plinio el Viejo, ¿no? O sea que Plinio vivió entre el 19 y el 79, después de Cristo, ¿no? Pero hay unas sublevaciones muy fuertes
durante el mandato de Trajano. Y el emperador Trajano gobernó entre el 98 y el 117. Eso quiere decir que entre el siglo II y el siglo, perdón, el siglo I y el siglo II es el momento en el que se están produciendo sublevaciones. Qué curioso que estemos hablando del siglo I al siglo IV cuando llegan los guanches a Canarias, ¿no? O sea, yo quiero ver ahí, pues eso, una migración forzada. Quiero pensar que esos pueblos bereberes se sublevaron en algún momento y los dirigentes, o no sabría decirte quiénes, ellos y sus familias fueron deportados, ¿no? Y sacados del lugar para que no crearan un problema a la metrópoli, ¿no? Es al menos la idea que yo suelo barajar. Sí, 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 he escuchado eso, que eso es una posible explicación de que hayan sido personas exiliadas del Imperio Romano por motivos, creo que también se han encontrado algunos pigmentos, alguna forma de procesar esos pigmentos púrpuras que era típico del Imperio Romano. Ujú. Sí, Ahora sí, mismo sí. hay una excavación muy importante en Lanzarote que habla que nos está hablando de eso, ¿no? O sea, nos está señalando cómo se fundó San Marcial del Rubicón y si ahí hay restos anteriores o no. Y al mismo tiempo se han hecho otros estudios de lugares en los que se veía la pigmentación, como dices tú, las islas purpurarias que llama Plinio, ¿no? O sea, que como digo, el tránsito evidentemente existía. Ahora bien, el tránsito para traerte y dejarte en un lugar ahí perdido en el Atlántico, ese es mayor, ¿no? O sea, Sí, sí, es interesante. Creo que me han dicho que ellos no, o sea, no dominaban la navegación, que eso es interesante. Cómo llegas a estas islas y no sabes claro, navegar. efectivamente, Oh, efectivamente. O sea, si no conoces la navegación, ¿cómo has llegado? ¿No? O eh, sea, eh, esa es la gran incógnita, ¿no? un punto a favor a esta Exactamente. teoría de que es que fueron Mm. traídos. Sí, sí, Sí. exactamente. Y Bueno, además traídos desde distintos puntos, porque como te digo, eso es lo que nos dice nuestro ADN hoy, ¿no? sí. Eh, Nos separa lugares como Marruecos de Túnez, cuando dices tú, bueno, pues si desde Marruecos a Túnez está Argelia, ¿cómo puede ser que yo tenga ADN de los dos lugares? Pues bueno, pues lógicamente, pues porque vinieron desde los dos lugares, ¿no? Claro, sí, es curioso porque cuando a nosotros nos salen los exámenes de ADN, no sale un sitio en Norte de África, sino que sale toda la franja. Claro. Y como te he comentado anteriormente en las preparaciones de este programa, en el proyecto nosotros, uno de los colaboradores más cercanos que tenemos, nos llama un día de que uno de sus familiares tiene un haplogrupo materno con raíces muy profundas en Islas Canarias que coincide con momias guanches y Ujú. sí, pues esto, para quienes no conocen, estos guanches tenían unas costumbres funerarias que practicaban la momificación y afortunadamente gracias a eso es que se conoce gran parte de este ADN antiguo Exacto, sí. Ujú. y entonces este ADN a veces coincidía con muestras que por algún motivo aparecían en Sevilla o en otros sitios que Claro, uno lo que piensa común a toda esa historia es el claro. Mediterráneo, la Fenicio. Efectivamente. Sí, sí, los pueblos mediterráneos. O sea, hablamos de que Túnez, como te decía antes, Túnez es Cartago. Si los fenicios se instalan en el norte de África, se instalan en Cartago, para Roma, Cartago, de hecho, hay una frase que dice Cartago debe ser destruida, ¿no? Sí, Entonces, ese Cartago de Lenda Est, que decían los romanos tiene una población fenicia, no es solo una población romana cuando los romanos se imponen a los fenicios. Es decir, estamos hablando de un sustrato bereber
y a ese sustrato le sumamos una población fenicia y a ese sustrato fenicio le sumamos una población romana. La convivencia es normal, o sea, quiero decir, no todos los fenicios fueron eliminados, no todos los bereberes fueron eliminados por los romanos, sino que debió haber una convivencia como la ocurre en Canarias, ¿no?